semana número 37 del libro de una vida con propósito. Y el título de esta semana dice: comparte el mensaje de tu vida. Les invito a ir abriendo la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 1. Mientras tanto, les cuento a los que no me conocen, mi nombre es Daniel, soy argentino, nací en el interior de Córdoba, tengo 50 años, el 4 de septiembre nací, recuérdenlo por los regalitos, no quiero media ni ropa interior, que siempre es lo que recibo. Soy casado, tengo una hija, empleado. Como hobby, me gusta trabajar la madera, me gusta cocinar. Si no cocino, no como en casa. Te gusta. No me gusta el gimnasio, me gusta el asado, no sé si se nota. Pero bueno, no los voy a aburrir más con mi historia, ¿no? En esta mañana. Esa es simplemente la historia de mi vida, un relato más. Pero la cita bíblica que usa el libro en esta semana, no lo busquen, se lo comparto yo, está en 1 de Juan 5:10. Y dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y qué pretende con esta semana el Señor? No que cuente el relato de mi vida, de lo personal, sino que empecemos a contar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ese es el relato que nosotros debemos testificar al mundo, para que ellos puedan ser alcanzados también. No lo guardemos nosotros para nuestro interior. Según la definición del diccionario, testimonio es un relato o declaración de un testigo que vio u oyó algo. Nosotros no fuimos testigos presenciales a los pies de la cruz viendo el sufrimiento de Cristo, pero sí tenemos la obra completa en la palabra de Dios. Y no nos podemos negar a ser testigos de Él. Debemos compartir el mensaje de lo que está escrito y de la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser testigos de su obra y a dar testimonio de su vida, de la fe en Él. Iglesia, si Cristo transformó tu vida, empieza a compartir el testimonio con los demás. El mundo necesita ver que Cristo transforma vidas. No te avergüences por eso. Y ahora sí te pido que me acompañes a la segunda carta del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a leer hasta el 15. ¿Lo tienen? Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con todo llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Hasta ahí leemos.
Y les cuento un poquito más o menos el trasfondo de esta carta. Pablo estaba preso en Roma a causa de compartir el mensaje de Dios. Una de las aflicciones, ¿no? Y dice que de todos sus seguidores había muchos que ya se estaban olvidando. El mensaje en la parte de Asia dice que ya estaba decayendo, la fe estaba decayendo. Quizás por falta de testimonio de la misma iglesia y que muchos lo habían abandonado. Y acá quiero rescatar una cosa como congregación. También debemos dar buen testimonio a los vecinos, principalmente al barrio y a Córdoba, con las demás congregaciones, estando firmes en la fe, enseñando la sana doctrina y haciendo buenas obras. Dice que muchos se habían olvidado de Pablo. ¿Cuánto como iglesia nosotros nos olvidamos quizás de los que hoy no están acá? ¿O no salimos a dar buen testimonio de visitar, de cuidar de los más débiles? No cometamos, iglesia, los errores de la iglesia primitiva. En esta carta, Pablo anima a Timoteo a seguir compartiendo el Evangelio. No porque se avergonzara de hacerlo, sino porque Timoteo tenía una característica particular. Era tímido. Y en esta mañana, uno de mis testimonios es ese también. Yo soy, no se ríen, soy tímido e introvertido. Cuando lo cuento a los jóvenes se ríen, no me creen, pero sí, es cierto. Cuando conocí a mi señora, adivinen quién fue el que encaró, invitó a salir. No fui yo. Pero el Señor hace la obra en cada uno de nosotros, hermanos. Recuerden, el testimonio está en nosotros. El que cree en Cristo, el testimonio está en nosotros. Les decía que tenía la característica particular, no por avergonzarse del Evangelio, sino porque era tímido. Lo vemos en un versículo anterior, en el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para testificar a Cristo, mi hermano. Para eso el Señor no nos da espíritu de cobardía. Si alguno es tímido, los animo a buscar del Señor, a profundizar en su palabra, a orar, y Él va a orar, los va a levantar. Moisés también era tímido, o sea que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pablo ya conocía la condición en la cual se presentaba lo que iba a hacer Timoteo, ¿no? Ya veía de antemano el sufrimiento que iba a padecer, la cárcel que le podía llegar a venir, la persecución fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. Y es por eso que lo exhorta a proteger el Evangelio, a seguir predicando de su palabra, a cumplir su encargo, a seguir dando testimonio de Cristo a todos, iglesia, y más principalmente a los que están decayendo en la fe. A eso nos llama el Señor en esta mañana, no a compartir nuestro mensaje de vida, sino a compartir nuestro testimonio de fe y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hace 30 años atrás, yo era uno más de los que deambulaban por este mundo, sin rumbo ni dirección. No era Daniel el terrible, era más bien como el joven rico que menciona la palabra, pero sin plata. Peor todavía. Tenía todo, lo único que me faltaba Cristo, y puede dar testimonio de mí, mi Señor. Pero hasta ese entonces nadie se había acercado y me había compartido de Cristo. Seguía siendo uno más sin Dios. Por una cuestión de enfermedad de nuestra hija, cuando era bebé,
me acerqué a los pies del Señor. Y desde ese entonces no lo solté más. Acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y Él va transformando mi vida cada día. Iglesia, si entiendes la dimensión de la obra de Cristo en la cruz, nos llevará a seguirlo, a servirlo, pero lo principal de todo, a imitarlo. Y ahí es donde nosotros transformamos nuestras vidas. Esto es lo que produce cambio en nosotros, el imitar a Cristo. Podemos seguirlo, podemos servirlo, pero si no lo imitamos, no vamos a reflejarnos en Él. Seguir sus pasos es lo que más cuesta, pero cuando alcanzamos ese propósito en nuestras vidas, podremos compartir de nuestro testimonio y de lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, si Cristo no produjo cambios en mí, no tengo testimonio para mostrar ni para contar. Quizás aún estoy luchando con el viejo hombre en mi vida y el nuevo no lo reflejo. No lo busquen, se lo leo yo. Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Seguimos reflejando el viejo hombre. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, tenemos que hacer un cambio de vida. Deja atrás la vieja manera de vivir. Ahora estás en Cristo y hay un testimonio que contar. Hermanos, que el mundo pueda ver que hay algo distinto en nosotros. Ya no deben quedar restos del viejo hombre. Hay que enterrarlo de una vez y para siempre. No hace falta emitir palabras para dar nuestros testimonios. El mundo nos ve. ¿Qué hacemos? Por ahí queremos predicar de Cristo y nos enredamos con nuestras propias palabras y empezamos a sacar versículos y palabreríos que el mundo no entiende. Les voy a contar una pequeña anécdota que sucedió hace una par de semanas. Nosotros tenemos, nuestra entrada a la casa es un pasillo al fondo y al medio vive la dueña. Y estaba recibiendo unas donaciones en el pasillo, para el que entiende, y le tocan el timbre a la mujer. Y eran dos mujeres. Y dice: queremos hablarle de la Biblia, ¿tiene un minutito? Y se escucha: sí, ahí salgo. Bueno, entonces ya prestaba más atención a ver cuál iba a ser el mensaje que le iban a entregar. Y se presentan y dicen: queremos hablarle de Dios. Dice el Salmo, no recuerdo ahora quién Salmo, que Dios va a castigar al mundo, dice. Que todos vamos a morir. Dice: ¿y usted sabe si se muere a dónde se va? Dice: queremos hablar, dice, nos deja pasar, hablar de la Biblia. Claro, la mujer ya se asustó y bajó la persiana y dijo: no. Dice: pero podemos venir en otro momento porque hay condenación para el mundo, porque en ningún momento le predicó de Cristo, ni lo presentó. Fueron directamente con la condenación para el mundo. Qué testimonio, hermanos, si salimos a predicar al mundo así, ¿no? Hay que tener cuidado, por eso más vale testificar con nuestro ejemplo de vida que no abriendo la boca y diciendo cualquier cosa que ni siquiera nosotros entendimos antes de predicarlo. Pablo ya conocía la condición de Timoteo y viendo lo que se enfrentaba, entonces lo exhorta a proteger el evangelio, a predicar la palabra y a soportar los sufrimientos que vendrían. Sufrimos a causa del evangelio, padecemos a causa del evangelio, pero el Señor está con nosotros.
Hermanos, que el mundo pueda ver que hay algo distinto. Simplemente debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. No te largues con palabreríos ni versículos que no entiendes, como les decía recién. Pablo estaba en la cárcel, seguía preocupado y ocupado por el Evangelio. Y daba testimonio de él adentro de la cárcel también. Nosotros también, en momentos difíciles, tenemos que dar nuestro testimonio. Quiero contarles algo que nos sucedió hace un tiempo atrás. Mi abuela cumplía 80 años y fuimos invitados a su cumpleaños, ¿no? En ese cumpleaños tuvieron la posibilidad, mi esposa y nuestra hija, de cantarle una canción. Era chiquita Noé. Y bueno, después de eso, ustedes saben cómo son las fiestas en los pueblos. Corren las mesas y música y ahí empieza el baile. Y nosotros sentaditos en un rincón. Y se acerca una persona y dice: ustedes son los nietos cristianos, ¿verdad? Sí, le digo. 5 años antes de eso, mi abuela tuvo una ACV que la dejó del lado izquierdo paralítica. Se le cayó el ojo, el labio, la mano y la pierna. Y se acordó de que su nieta, de su bisnieta y su nieto eran cristianos. Entonces un día nos llaman por teléfono diciéndonos esa noticia. Y mi señora le habla y le presenta a Cristo. Ella acepta a Cristo y reconoce como su Señor y Salvador. Y oramos por ella por sanidad. Y el Señor la sanó. Y se ve que en esos 5 años ella testificó de eso, porque a nosotros nos reconocieron como los nietos cristianos. Se ve que ella habló. Ahora está, creo que con el Señor, porque amén, falleció a los 99 años sin un síntoma de haber tenido una ACV. El mayor inconveniente que tenemos como creyentes es que oímos, pero no hacemos. ¿Qué hubiera sucedido si nosotros nos hubiéramos callado en ese tiempo? No damos testimonio de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Lo guardamos siempre para nosotros, en lugar de compartirlo. No te avergüences de compartir tu testimonio, por más duro que sea, iglesia. Si Cristo te sanó, el que no cree necesita oírlo para encontrarse sanidad y salvación. La Biblia nos habla de muchos relatos: ciegos, cojos, sordos, paralíticos, endemoniados, que fueron sanados y dieron testimonio de lo que Cristo hizo en su vida. Nosotros, en los años que tenemos como creyentes, también conocemos de testimonios de personas que han sido alcohólicos, drogadictos, abusados sexualmente, homosexuales, que han sido sanados por el Señor y que hoy día comparten el testimonio para la gloria de Él y para la salvación de los que no creen. Si fuiste sanado, no te avergüences de compartirlo, iglesia. Una vez más te lo repito. ¿Qué te impide compartir tu testimonio en este día, iglesia? ¿La timidez? El Señor te saca eso. ¿El miedo a qué dirán? El Señor está contigo. La soledad, tener miedo de que te abandonen los más cercanos. Vas a encontrar otro grupo, otra familia. Hermano, por dar testimonio de Cristo, en el camino encontraremos obstáculos. Tendrás que apartarte de las cosas que no edifican. Perderás amigos, compañeros de trabajo y hasta familiares. Este es el costo por decidir seguir y testificar de aquel que te rescató de la muerte eterna. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? Un día tu testimonio de fidelidad
los alcanzará a todos ellos. No te avergüences de compartir el mensaje de Dios, el mensaje que Dios hace en tu vida. Hoy te animo, iglesia, a que salgas al mundo y cuentes la obra que Cristo está haciendo en ti, para que el mundo pueda ver y creer. Deja las excusas de lado. El enemigo las usa para que no compartas lo que Cristo está haciendo en tu vida. Las excusas siempre hay, ¿no? Siempre hay. No soy tímido, no van a escuchar tu palabra. Me da vergüenza. Excusas que el enemigo pone en nuestras vidas y debemos desecharlas. ¿Cuántos se están perdiendo en este mundo ahora mismo porque no testifiqué en la semana de Cristo? O sí lo hice, pero lamentablemente mi testimonio como cristiano deja mucho que desear. Por eso no puedo traer a mi amigo, a mi compañero de trabajo aquí a la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia se estanca por el mal testimonio de los cristianos. Yo trabajo casi toda la semana en la calle. No sé cuántos tienen auto. Poquito. Le ponen el pescadito. Se identifican como cristianos con el pescadito, ¿no? Acá me dicen que algunos manejan mal sin el pescadito. Pero yo los veo y me pongo a observarlos, ¿no? Cuando voy atrás con la camioneta. Y no sé si se le metió una avispa o algo, porque empiezan así y en un momento sacan la mano por la ventanilla y se ve que sacaron la avispa. O pasa alguna señorita y sacan medio cuerpo afuera del auto y ahí dejo el relato. No pueden creer porque nuestro testimonio no es el que debería ser. Si te pones un pescadito en el auto diciendo que sos cristiano, actúa como tal, que tu testimonio sea real. Una pregunta, iglesia, y no quiero que te ofenda, porque yo también me la hice para mí. ¿Tu testimonio es fiel y verdadero o es fingido? Y la respuesta la tiene el mundo. Ellos dirán si realmente nos ven reflejado a Cristo en nuestras vidas. Vamos unos versículos más arriba, el versículo número 5. Le dice Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo vio el testimonio de Timoteo, ¿no? Que venía de generación en generación. Y que seguía produciendo cambio en él. Su abuela le comparte su madre a él, y el testimonio seguía en pie. El testimonio de que Cristo hizo la obra en cada uno de ellos seguía en pie. En mi caso, vendría a ser primera generación. Yo empecé con Cristo en mi vida, al testimonio. Mi hija y su esposo serían la segunda, y ellos están sirviendo al Señor en otra congregación. Y si el testimonio se mantiene firme, seguiremos de generación en generación compartiendo de Cristo. Es importante cuidar tu testimonio, iglesia, pero podemos cometer errores, aunque no quedamos descalificados de la carrera hacia la meta. En atletismo hay una carrera de posta, no sé si lo ubican cuál es. Son varios atletas dispuestos en la pista con un tubito cilíndrico que tienen que pasárselo de uno a otro. Ese tubito cilíndrico se llama testimonio. El primer atleta corriendo, cuando va llegando al segundo, el segundo empieza a correr y se pasa en el testimonio. Pero por ahí se les cae y no quedan descalificados. Lo puede volver a levantar y pasárselo y seguir corriendo hacia la meta. Así es nuestro testimonio.
Podemos quizás, escuchaba esta semana un ejemplo que le dije si lo podía usar. Dice, pisamos una cáscara de banana, patinamos, pero nos levantamos, o sea, caemos, nos levantamos, nos limpiamos y seguimos adelante. Si en nuestro testimonio, hermanos, decaemos, mira lo que dice el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, iglesia. Amén. Si nuestra fe en algún momento empieza a decaer, aviva el fuego que está en ti. El que está en ti. ¿Quién está en ti? Leímos al principio. Cristo está en nosotros. Aviva ese fuego que está dentro tuyo, iglesia. Amén. Si tu testimonio se apaga, el Señor nos da la solución para volverlo a avivar. Tenemos que avivar ese fuego que está en nosotros. El mensaje es Cristo. Aviva el fuego para seguirlo testificando. No dejes que el enemigo, ni nadie que el enemigo quiera usar, pueda poner en duda quién eres en Cristo y cuál es tu testimonio, iglesia. ¿Qué vamos a testificar? El mensaje que compartiremos. ¿Cuál será? Un montón de palabrerías que no se entiende y no llegamos a concretar que nuestra vecina pueda conocer al Señor. No, es muy simple. Versículos 9 y 10. Dice Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es muy sencillo, iglesia. Dios te salvó de la muerte, nos llamó a ser su pueblo y a andar en santidad. Por medio de Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados. No hay que agregarle más nada, salvo tu testimonio de vida, que acompañe al relato. No nos enredemos con palabreríos ni versículos que no entendemos para enseñar a Cristo a otras personas. El mundo necesita conocer y saber cómo eras antes sin Cristo y ahora con Cristo. Ese es el testimonio que debemos brindarles. Y en el mundo hay personas que están pasando por lo que quizás nosotros hemos pasado, sufrimientos o abusos o distintas cosas, y necesitan de ti. Necesitan que tu testimonio sea oído para que ellos sean sanados. Y el Señor nos envía a testificar de Él. Los siguientes versículos dicen, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Somos enviados al mundo a testificar de Cristo. Nuestro testimonio es valioso. No nos avergoncemos, porque si creíste en Él, creíste en Cristo, Él está con nosotros para respaldarnos. Y casualidad, el Señor, quiero compartirles, no sé cuántos tienen en sus Biblias, en su celular la Biblia que les manda el devocional. Bueno, a mí me tiene un devocional diario y miren la cita. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. Venía hablando de los sufrimientos y lo que está padeciendo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para eso estamos, iglesia, para dar testimonio de la gracia de Dios. Y voy concluyendo con esto. Iglesia, es tiempo de rendir examen. No salgas a testificar de Cristo si no estás preparado para hacerlo y si Cristo no ha hecho un cambio en tu vida. Apártate de lo que a Dios no le agrada. Que tu testimonio se mantenga firme, fiel y verdadero. El mundo lo verá y anhelará. No hay excusas ni obstáculos que puedan impedir testificar de Cristo. Es por eso que debemos tener un buen testimonio. Los ojos del mundo están puestos en los que creen en Dios. Iglesia, ¿qué dice tu testimonio? ¿Refleja a Cristo en tu vida? ¿Estás listo para testificarlo? Te invito a poner de pie en esta mañana y oremos.